Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. ¿Cuáles son las cuentas del gobierno para el aumento del salario mínimo? A finales de octubre se iniciarán las discusiones sobre el aumento del salario mínimo para el próximo año. Con una inflación que para septiembre subió al 11,4% anual, las perspectivas de incremento superarán el doble dígito. Según los cálculos del gobierno, la inflación terminará este año entre 10 y 10,5%. El viceministro técnico de Hacienda, Diego Guevara, señaló al medio digital Bloomberg Línea que el aumento tendrá que estar en ese rango, más un punto de productividad, que es producto de la dinámica económica y el buen desempeño que se registró este año, dijo el funcionario. Así las cosas, de acuerdo con los cálculos del gobierno, el salario mínimo para el 2023 quedaría entre 1.110.000 pesos y 1.150.000 pesos. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer y solo hasta diciembre se conocerá en cuánto quedará ese valor. Alerta presidencial por los bienes en extinción de dominio. El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por el estado de los inventarios de los bienes incautados a la mafia bajo la figura de extinción de dominio. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para reconstruir los inventarios. En ese sentido, Petro aseguró que podría estar Colombia ante uno de los peores hechos de corrupción de su historia. Su trino dice lo siguiente: le agradezco al fiscal general de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE. Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia, trinó Petro. Se derrumba la confianza del consumidor. En septiembre, el índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo registró un balance de menos 11,5%, representando una disminución de 9,1 puntos porcentuales frente al mes anterior. La caída en la confianza de los consumidores frente al mes pasado obedeció principalmente a una reducción de 14,5 puntos porcentuales en el índice de expectativas del consumidor y de 0,9 puntos porcentuales en el índice de condiciones económicas. En septiembre, el índice de confianza se redujo en todos los niveles socioeconómicos, lo cual demuestra una menor confianza de los consumidores con respecto al mes anterior. A su vez, el índice disminuyó en todas las ciudades encuestadas, excepto en Barranquilla. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4.608 pesos con 7 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en $96 con 74 centavos por barril y en la WTI en $91 con 77 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Promigas y las de Terpel, con un incremento de 1,73% y 1,05% respectivamente. Las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Grupo Argos y las preferenciales de Davivienda, que se contrajeron menos 3,33% y menos 3,18% respectivamente. En otras noticias, gigante de inversión inyecta $200 millones a Lulo Bank. El conglomerado International Holding Company, con sede en Abu Dhabi, anunció la inversión de $200 millones en Lulo Colombia, la compañía holding de Lulo Bank, el primer banco digital del país. Lulo Bank es un nuevo jugador en la industria financiera y de neobancos en la región, quien con un crecimiento acelerado en Colombia busca expandir su operación en América Latina. Lulo fue fundado por Jaime Gilinski. Tiene la visión de crear servicios financieros simples, centrados en las personas y sin esfuerzos. Es el primer banco digital de Colombia autorizado por la Superintendencia Financiera, que ha alcanzado desde su lanzamiento al mercado en junio de este año más de 100.000 usuarios activos. Espera alcanzar más de 250.000 usuarios para finales del 2022 y llegar a más de 1 millón en los próximos años. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.